Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Disrupt Yourself, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hey, hola, bienvenido o bienvenida al 9º episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Como es habitual, mi trabajo, mi responsabilidad y mi hobby, incluso pasión, es ayudarte a ti y a mí a buscar y a encontrar excelentemente extrañas maneras de pensar y actuar, para así poder ser más disruptivos, para así poder cambiar las cosas que importan, para así poder seguir haciendo que las cosas sucedan, para así remoldear, redefinir, rediseñar, interrumpir, crear, reestructurar todo aquello que queramos, para inventar, para experimentar, probar con cosas que no sabemos, no podemos, no queremos o no intentamos. De esa manera conseguiremos dar un paso más allá. Dentro de mi trabajo en Disrupt Everything Podcast Series, incluso en mi trabajo diario, hay un tema que realmente es de importancia y muchas veces pasamos por alto: el estilo de vida. Es uno de los aspectos, diría hoy, más importantes que existen. Y ese es el tema que hoy vamos a diseccionar en este podcast número 9 de Disrupt Everything. El lifestyle hacking. Venga, al castellano, Isla. Rediseño del estilo de vida. Y ese es el tema por el cual hoy empezaremos. Tu estilo de vida, lo que llamamos cool lifestyle, lo es todo, hoy más que nunca. Y no tiene nada que ver con cómo vistes, ni cuántas juergas atiendes o si eres una persona de tendencias. Con lo que sí que tiene que ver, y tiene que ver mucho, es con qué áreas, hábitos, sistemas, filosofía, políticas, valores y fundamentos, entre otros, componen los aspectos que se podría denominar como tu forma de vivir cada día. Por lo tanto, en este podcast te voy a presentar diferentes estrategias, diferentes técnicas y diferentes trucos y, sobre todo, siempre consejos no solicitados para rediseñar y moldear tu estilo de vida, interrumpirlo de manera que tú ganes. Recuerda, si el juego está diseñado para que tú pierdas, no juegues ese juego. Inventa uno, crea uno, rediseña uno en el que tú ganes. Mi primera propuesta para rediseñar tu estilo de vida
Es rediseñar tu estilo de vida en base a quién eres, qué quieres, qué haces, cómo lo haces y hacia dónde quieres dirigirte. Ponle un nombre y estructúralo y trabaja en mejorarlo cada día, añadiendo nuevos componentes. Hablo de deportivos, de trabajo, tareas de hogar, actividades, incluso junto a otras personas, como hijos, pareja, amigos o colegas de trabajo, hobbies o mindfulness. Es decir, construye en una hoja de Excel un cuadro de mando con todo aquello que compone uno de tus días, por ejemplo. Todas las actividades y anota el tiempo y sensaciones y resultados de cada una de todas esas actividades. Transversalmente hablo. Al cabo del mes, examínalo para evaluar si estás contento con ello o no. Si lo estás, mejóralo. Y si no lo estás, cambia lo que tengas que cambiar. Trabaja para vivir una mejor vida y adueñarte del tiempo que te queda libre. Repetimos. Es decir, en una hoja de Excel, construye un cuadro de mando con todo aquello que compone uno de tus días. En base a quién eres, qué quieres, qué haces, cómo lo haces y hacia dónde quieres dirigirte. Ponle un nombre a todo esto y estructúralo. Y trabaja en mejorarlo todos los días, añadiendo nuevos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes deportivos, los componentes del trabajo, los componentes de tareas del hogar, los componentes de actividades junto a otras personas, como he hablado antes. Hobbies, por ejemplo, son otro componente y elementos de mindfulness, elementos de descanso, todo ello sería eso que va en ese cuadro de mando, ¿vale? Con las actividades, primero, ese cuadro de mando debe llevar las actividades que tú ahora mismo realizas. En todos esos campos, en todos esos, que llevan todos esos componentes, en todos esos campos, y en otro cuadro de mando, las que te gustaría hacer. Porque cuando anotes en el cuadro de mando todas las actividades, el tiempo, sensaciones y resultados de cada una de esas actividades, de forma transversal, al cabo del mes podrás examinarlo para evaluar si estás contento o no. Como decía antes, si no estás contento, cambia esas actividades, ese tiempo y esas sensaciones por otras que realmente sí te sirvan. Sí, no es sencillo, claro que no, pero el premio a medio o largo plazo es mejor de aquello que podrías pensar ahora mismo. Claro, necesitas poner mucho de tu parte, sobre todo, ¿qué necesitas para este sistema? Y para el resto que vienen ahora. Autoconsciencia, disciplina, iniciativa, contundencia y empatía. ¿Y cómo pasamos esto, Isra, a un sistema? Bueno, muy fácil. Llevemos esto a un sistema simplificado para mejorar tu estilo de vida, que sería la segunda fase, la segunda estrategia o llamemos la segunda técnica. En estos momentos llevo cerca de alrededor de 3 años experimentando con diferentes variantes para lograr mi mejor estilo de vida, que me lleve a un mayor alto rendimiento. Es decir, algo que me permita, un estilo de vida que me permita dar el 100% en todo aquello que tengo por delante y que además te sirva a ti para lograr todos tus objetivos. Para mí, eso fue la piedra angular del experimento que realicé en 2015, llamado 80 días para probar lo improbable. Dejaré un enlace en el post donde publico el podcast y también si lo necesitas puedes preguntarme a través de Twitter o a través de mi email connect@israelgarcia.com. Es decir, la piedra angular de mi experimento del experimento que realicé en 2015, que fue 80 días para probar improbable, que fue un experimento donde combiné ciclos de entrenamiento de más de 7 días, donde sumaba casi 1000 kilómetros entre bicicleta, natación, carrera, luego pilates, método de Rose, alimentación, descanso, trabajo condensado y concreto en menos de 3-4 horas al día. De todo eso y algo más de experiencia que he ido cogiendo en este tiempo, he comprendido la importancia de lograr un estilo de vida para ser felices y tener éxito. Lo segundo, el éxito,
es consecuencia de vivir o de crear un estilo de vida para ser feliz, creo. ¿Cómo crear ese sistema de lifestyle, ¿no? ¿Cómo crear ese sistema de rediseño de estilo de vida? Venga, digamos que tú querrías crear una estructura de trabajo, hábitos y habilidades que te permitiera mejorar considerablemente tu estilo de vida, empezando por deporte, alimentación, ocio, trabajo y relaciones personales, por ejemplo. En este caso, el primer paso sería crear un escenario con la situación en la que te encuentras actualmente. El paso 1 yo lo llamo realidad y sería algo como esto. Primero, tiempo. Seguido de dónde y en qué invierto mi tiempo. ¿Qué me distrae? ¿Qué me roba el tiempo? ¿Invierto mi tiempo en lo que realmente quiero, necesito o busco? ¿Cuánto tiempo dedico a cada cosa diariamente? ¿Es suficiente, insuficiente o más que suficiente? ¿Quién tiene ganada mi atención y mi tiempo? ¿Por qué? ¿Lo merece verdaderamente? Ese sería el bloque de tiempo dentro del paso de 1 de realidad. El siguiente bloque sería trabajo. ¿Qué imagen tiene para mí el trabajo importante? Es decir, ¿qué es para mí el trabajo importante? ¿Cuánto soy capaz de producir a diario de ese trabajo importante? ¿Cuántas horas trabajo al día? ¿Qué resultados obtengo a cambio de esas horas invertidas en trabajar? ¿Cómo podría ser más productivo? El tercer bloque, sería descanso. ¿Cuántas horas duermo al día? ¿Cómo me levanto cada o la mayoría de días? ¿Y cuáles son esas sensaciones? ¿Cómo mido la calidad de mi sueño? ¿Y sobre qué tiene consecuencias la calidad de mi sueño? El cuarto bloque correspondería a alimentación. ¿En qué está basada mi alimentación diaria? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué cosas no funcionan bien en mi cuerpo debido a la alimentación? La siguiente pregunta o sección dentro del bloque es: ¿estoy satisfecho y realizado o realizada con cómo me alimento cada día? ¿Qué debería dejar de comer? ¿Qué debería comer más? El quinto bloque pertenece al deporte. ¿Qué deporte practico? ¿Cuántas horas? ¿Cómo me siento? ¿Qué resultados obtengo por ello? El sexto bloque, ocio. ¿Qué actividades extraescolares, practico que realmente me llenen? Y cuando hablo de extraescolares me refiero a actividades, hobbies, trabajos, proyectos que haces un poco por amor al arte. ¿Cuántos y qué hobbies llevo a cabo? ¿Y con qué frecuencia me dedico a ello? ¿Lo hago solo o acompañado? El bloque séptimo y último sería hábitos y habilidades. Lista todos tus hábitos. Dentro de todos ellos, ¿cuáles son buenos hábitos y qué otros son malos? ¿Y qué habilidades te definen? ¿Son las que necesitas? Como puedes ver, estos bloques están divididos en preguntas que tú mismo debes responderte para empezar a rediseñar tu estilo de vida. ¿Por cuál? Por el paso 1, que es la realidad. Es situación. ¿Dónde estoy? El paso 2 se llama destino. Y ahora lo que necesitarías es identificar qué dirección quieres tomar y hacia dónde vas. Para eso necesitarías saber qué deportes te gustan y te apetecería practicar, qué hobbies te gustaría añadir a tu rutina, preferencias alimenticias y, en medida de lo posible, aquellas que fueran beneficiosas para tu forma de vivir. Lista qué actividades profesionales necesitas hacer más y mejor para producir el output más decisivo que puedas producir para hacer el trabajo importante. ¿Y qué son las cosas que no quieres en tu estilo de vida y qué cosas no harías bajo ningún concepto? Nombra los hábitos que necesitas adquirir para mejorar tu estilo de vida y lo que haces. Y, para finalizar, el bloque 2, ¿qué habilidades todavía no tienes pero sientes que necesitas aprender? Y por último, el paso 3 se llama transformación. Una vez sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir, el siguiente paso es cómo vamos a llegar ahí, qué vamos a hacer para llegar. Y este paso no es más que colocar todo esto, toda esa información, todas estas preguntas, todas las respuestas a esas preguntas y toda la información que ha salido a través del análisis de situación y de destino
para entonces analizar qué es lo que necesitas dejar a un lado y suprimir y qué es lo que necesitas añadir a tu día a día. Es transformar lo que sabes que no te funciona por aquellos que mejorará la manera en la que haces todo aquello que comprende tu vida. En la mayoría de ocasiones, eso tiene mucho que ver con la disciplina para evitar lo que te perjudica y lanzarte a lo que te potencia. Esa es la clave. Puedes escuchar el podcast de autodisciplina si quieres profundizar más en autodisciplina. Es el episodio número 2, 3. Ahora mismo no lo sé, me has pillado. Pero es el 2 o el 3 seguro. Como te digo, es la disciplina para evitar lo que te perjudica y lanzarte a lo que te potencia. Ello te llevará a crear el set compuesto por superhábitos y habilidades núcleo, método disruptivo y ultraproductividad que necesitas para mejorar el estilo de vida. Para mejorar tu estilo de vida y ser esa persona que sabes que eres. En otra técnica, la tercera técnica, yo la tomaría como consejos no solicitados para mejorar tu vida. Consejos no solicitados para rediseñar tu estilo de vida. Cuando lo que haces mañana cuando lo que harás mañana debería ser hecho ayer, entonces empezamos a sentirnos perdidos, tratamos de mantener un ritmo que no es el nuestro y nunca lo podrá ser, sencillamente porque no hemos creado el diseño adecuado que nos ayude a conocer cómo mejorar nuestro estilo de vida, personal y profesional. Hay dos opciones: adentrarte en la elitista y seductora tentación de pensar en el futuro o permanecer de pie sobre tus valores y honrar el presente creando el estilo de vida que mereces, rediseñándolo. Estos son 7 consejos no solicitados, 7 recomendaciones no solicitadas para rediseñar tu estilo de vida. Y esta es la tercera técnica, después de rediseño de estilo de vida y el sistema de rediseño de estilo de vida. Primero, nunca dejes, o llamémosle punto cero, nunca dejes que una tentación comprometa tus valores. El éxito al final proviene de tus valores y el amor propio con lo que los defiendes. No de pobres decisiones basadas en indicadores económicos e influencias de celebridad o rockstars o influencers. Lo que te diría es: trabaja en conseguir tus objetivos sin perder el control de lo que importa en tu vida. Y entonces realmente rediseñarás tu estilo de vida como a ti te gusta y lo vivirás como tú lo quieres. Y en ese momento te sentirás satisfecho, pleno y probablemente alegre y feliz. Esto ya no podría confirmarlo al 100%. Así que profundiza en ti y muestra eso que llevas dentro, mejorando lo que haces cada día dentro de tu estilo de vida. Primero, practica el autocontrol y la autocrítica. Al final, la falta de autocontrol y autocrítica puede interrumpir tu progreso y dañar tu credibilidad. Todos tenemos un gran deseo por algo, ya sea personal, profesional o financiero. Por ejemplo, realizar y terminar un maratón, un curso de cocina, realizar y terminar la carrera en ciencias o ser experto o especialista en SEO. Para ello necesitas trabajar cada día, recuperar bien, alimentarte con lo que tu cuerpo necesita y cuidar mucho tu cuerpo con profesionales que te ayuden a mejorar y descargar el cuerpo, en el caso del maratón. En el caso de tu carrera de ciencias necesitarás aplicarte, necesitarás ser consciente, necesitarás aprender. En el caso del curso de cocina necesitarás ir todos los días al curso, aprender, hacer los trabajos o proyectos o mejor, practicar en tu casa día a día, fallar, equivocarte, como básicamente el proceso que se requiere para ser un profesional en SEO. Al final, la gente impaciente se involucra en tácticas cortoplacistas como, por ejemplo, en el caso del maratón, no entrenar, comer mal y no tratarse con un fisioterapeuta. Esto, además de dañarte a largo plazo, quita mérito y credibilidad a tu logro. Aquello que hagas debería ser siempre tu mejor y más original intento. La segunda recomendación no solicitada es abraza el cambio. Si quieres desarrollar tu estilo de vida, es decir, si quieres crecer, necesitas tomar riesgos.
Entonces podrías preguntar, ¿por qué debería cambiar mi actual estructura de trabajo a diario si funciona? Bueno, pues cuando te atas a ti mismo o a ti misma al mismo resultado, podría parecer que no tienes nada nuevo que ofrecer y que repites tu trabajo simplemente por propósitos de cantidad, no de excelencia. Este estigma va a perjudicar tu habilidad de ver cosas nuevas de diferente manera y de entender tu estilo de vida de una manera diferente. Entonces, trabaja en lo nuevo. El sabotaje es inmenso, justamente porque podría funcionar y cambiarlo todo. La tercera recomendación no solicitada, dentro de las 7 recomendaciones solicitadas para remoldear o reestructurar tu estilo de vida, es desarrollar las cosas. Sé paciente y equilibra tus prioridades. ¿Por qué? Porque mientras que lo haces, desarrollarás habilidades necesarias, recursos y conexiones para trabajar en dirección a lo que han marcado como objetivo. Por ejemplo, escribir es una inversión, sobre todo para una persona que a lo mejor pueda ser disléxica, porque desde el día 1 que empezó a escribir en su blog, esa persona no habrá hecho más que mejorar y no parará de hacerlo cada día. Haz hueco para el crecimiento sano, desarrolla las cosas. Cuarta recomendación solicitada, haz lo que te excita. No hay nada peor que encontrarse entre la desconexión de lo que haces y lo que te gusta. Y aquí esto es importante para el estilo de vida. Ya sea tu rendición a las distracciones o intentar encontrar el camino rápido y fácil, esta desconexión puede pasarte a todo y pasarnos a todos y te va a pasar factura seguro. El fallo a canalizar nuestras energías y todo nuestro talento hacia aquello que nos produce un nudo en la garganta es una tragedia. ¿Por qué? Porque detiene nuestro proceso de invención y creatividad. Si cantar es tu pasión, deberías emocionarte cada vez que cantes. Encuentra tu pasión antes que la desconexión te alcance e introdúcela dentro de tu estilo de vida. Mete pasiones y actitudes y actividades que te encanten dentro de tu estilo de vida. Introduce aquello que te flipe dentro de tu estilo de vida. La quinta es permanece cool, permanece tranquilo y sereno. Cuando estás irritado o enfurecido, vas a crear algo sin pensar en ello. Tu objetivo estará desalineado por culpa de la sutil pero feroz manipulación de la venganza o de la ira. La destrucción, como decía Séneca, suplica por más destrucción. Aprende cómo permanecer sereno o serena en situaciones realmente intensas. Eso te va a catapultar hacia la comprensión del contexto y el control de cualquier situación, y además te va a mostrar aquello que más necesita ser hecho por ti. De manera que ejerce un gran impulso de energía positiva y muévete siempre hacia adelante con la mayor serenidad y tranquilidad. Esto ayudará a reorientar tu estilo de vida tantas veces como sea necesario. Otra de las cosas que a veces nos aleja, y es la sexta recomendación no solicitada, es ver la comparativa en colegas o en competencia, en trabajo. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, tu única meta debería ser volverte tan brillante que absolutamente nadie pueda quitarte de su cabeza. Deja fuera el sarcasmo, la envidia y el cinismo. Al final tienes demasiado que ganar para perder tan miserablemente. No impidas la colisión decisiva con las personas que te quieren y te necesitan solo porque te preocupas por los otros. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Nos comparamos con personas, con trabajos, con ídolos, con empresas, y comparamos cosas que no se pueden comparar. No puedes comparar la historia 10 de Javier, que está en el tomo 3 del capítulo 5 de la sección 20 de la página 130, con la historia de Manuela, que está en el capítulo 2 del libro 4 del tomo 6 de la sección 10 de la página 211. Vivimos en historias diferentes, en libros diferentes, en tomos diferentes, en capítulos diferentes, en secciones diferentes, en páginas diferentes. En el trabajo que tengo como consejero y asesor, entiendo que la competencia no se va a marchar, por eso prefiero llamarlos y tratarlos y sentirlos como colegas, aunque sea comparativa. Si encuentras maneras de sobrepasar y conquistar a tu competencia con trabajo vulnerable, vas a crear un mejor estilo de vida, porque no vas a preocuparte por cosas que no necesitas preocuparte. Construye tu propia posición en el mercado nicho y estira tu creatividad, trabaja más que ellos y descarta la técnica de mirar hacia ambos lados o girar la vista hacia atrás. Solo hay un camino y es hacia adelante. De esta manera reestructurarás y moldearás tu estilo de vida a tu antojo. Y el último consejo no solicitado es dignidad y orgullo antes de humildad. No es común escuchar esto, lo sé, pero esto no quiere decir que no sea cierto. Es demasiado cruel
cruel, ceder, humildad por obediencia. Antes de eso, crea algo verdaderamente brillante. Antes de ser humilde, necesitas poseer el orgullo de la creación y la dignidad de adueñarte de tu vida y elegirte a ti misma o a ti mismo. Así que no te conformes con ser bien visto por ser humilde, tampoco por la satisfacción de ser un tipo o una tipa bien vista. Empújate más allá de las fronteras que otros no han cruzado. ¿Serás criticado? Claro. Ese será el fantástico precio que tendrás que pagar por ser un héroe de barrio o una heroína de barrio. Cuando consigas crear tu mejor y único trabajo, entonces cede el placer del éxito a los que te han ayudado. Ese es tu momento de ser humilde. Eso es empezarte a apropiarte y a elegir tu estilo de vida. Cuando mejoras tu vida profesional, mejoras tu vida personal y viceversa, y ahí rediseñas tu estilo de vida, ya que esta mejora está basada en unos valores que están fuertemente unidos a todo tu ser. Concentra tu energía en buscar dentro de lo más profundo de ti. Otorga credibilidad a esos valores y vive y trabaja por y para ellos. De esta manera rediseñarás mejor tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa es la manera de ir hacia adelante. Esa es la manera de continuar. Y para finalizar, son 12 prácticas rápidas para mejorar, para mejorar tu estilo de vida en 12 minutos. Ya no hablo de rediseñar. Ahora que ya lo hemos rediseñado, vamos a mejorarlo. Acuérdate, no tengo tiempo, no tengo ni un segundo, voy tan liada, siempre voy a tope y no llego a nada de lo que realmente sé que podría ayudarme. Eso es lo que yo y seguramente tú te encuentras cada día cuando hablas contigo mismo, con colegas, con familiares, jefe, pareja o amigos. Cuando tratas el hecho de realizar actividades que mejoren la calidad de tu vida, ¿cómo mejorar tu vida? ¿Cómo mejorar tu estilo de vida en poco tiempo? Eso es, ¿no? Eso es lo que todos buscamos. A raíz de ultraproductividad, a raíz del alto rendimiento, he estado trabajando esto durante mucho tiempo y forma parte de lifestyle hacking, ¿no? Del anglicismo de rediseñar tu estilo de vida. ¿Tienes 12 minutos? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso, si la respuesta es sí, perfecto. Si la respuesta no, 2 alternativas. Primero, estás realmente jodido o jodida, o si sí que los tienes, pero te hace más importante decir que no los tienes, pues quizá no deberías estar escuchando esto. ¿Los tienes? Yo deseo que sí. Pues esto que voy a contarte es para ti, porque es algo que he creado para explicar o para mejorar la calidad de tu estilo de vida en 12 minutos, 12 prácticas en 12 minutos. No es una práctica por minuto. Es que una de las prácticas no te va a llevar más de 12 minutos. Así que voy a ser breve, ¿vale? Porque quiero terminar este post rápido, ir corriendo a la herboristería. Estoy en Ibiza ahora mismo, ir corriendo a la herboristería, de ahí ir a recoger a mi amigo Leonard que viene de Bélgica, de ahí ir a hacer una clase de 15 minutos de Power Yoga a través de YouTube y de ahí ir al tratamiento de ventosas y de sanguijuelas, que por cierto tiene un nombre diferente el tratamiento de sanguijuelas. Se llama irudoterapia, porque las sanguijuelas tienen, como me contaron, a ver, un momento. Irudoterapia. Déjame un momento. Sanguijuelas. Esto, a ver. Claro. A ver. Irudo medicinalis. Biopedia. Vale, Irudo medicinalis es la terapia de la sanguijuela, lo cual es como, imagínate, ayudarte a inyectar colágeno en tus huesos y hacer que tu sangre drene y vaya más rápido y mejore tus capacidades, sobre todo, lesiones. Bueno, yo sé que me he colado aquí, pero sí, como decía, quiero ser breve con estas prácticas y terminar porque necesito, como he dicho, herboristería, ir a recoger a Leonard, hacer la clase de Power Yoga
ir al fisio, luego volver y continuar trabajando y continuar disfrutando de todo el tiempo libre que pueda extraer de cada una de mis horas, de cada uno de mis días. Bueno, como decía, y volviendo al tema, esos 12 minutos que te lleva cada una de las 12 prácticas o los he diseñado para estar entre zonas muertas antes de tu próxima reunión o la pequeña ventana de tiempo que te queda libre antes de llegar a casa y practicar deporte. Al final son 12 prácticas que te ayudan a mejorar el estilo de vida en 12 minutos. ¿Qué puedes hacer en esos 12 minutos que marque la diferencia en tu estilo de vida? Vale, aquí 12 ítems. Primero, meditación. Reducirás estrés, mejorarás tu salud, además de mental, e incluso cambiarás la forma en la que tu cerebro actúa. La clave aquí es la disciplina. Dentro de 2 años serás mejor que el día que empieces. En mi caso dedico todos los días, hoy, entre 25 y 45 minutos al despertar. Os aconsejo la aplicación de Headspace o Budify, que funciona muy bien. La segunda práctica es aromaterapia. Ten siempre cerca algunos aceites esenciales y bodas de algodón y trátate de ti mismo o a ti misma con una mini sesión de aromaterapia. Masajes en los pies. Tercera práctica. Esto fue una gran recomendación de Carmen, una fisioterapeuta, Carmen Sánchez, fisioterapeuta en Valencia, en la Patacona, que os recomiendo si vivís por esa zona, que me trató por un tiempo. Y fue colocar una bola de tenis bajo cada uno de tus pies durante 12 minutos y deslizarla por toda la planta. Te ayudará a reducir la tensión de los pies, espalda, piernas, incluso dolores de cabeza y sentirte mucho más relajado o relajada. La cuarta práctica es camina conscientemente. Jim Hort dice que emplear 12 minutos andando lentamente enfocado en una o dos cosas máximo puede ser incluso más efectivo que estar trabajando. Enfocarte en tu alrededor y en cómo tu cuerpo se mueve durante cada paso es como desconectar del mundo. En ese momento alcanzas un momento de consciencia y percepción que te empuja a disfrutar momento a momento. Es decir, 12 minutos andando lentamente enfocado en una cosa, o 2 máximo. Esto te ayudará a ser más efectivo o más efectiva. La práctica quinta, para mejorar tu estilo de vida es sonríe y a carcajadas. Esto lo he aprendido de mi amigo y compañero y casi socio, hermano, Aitor Contreras. Él cada mañana dedica unos minutos, nada más despertar, a ver cosas que le producen carcajadas. Buen humor. De esa forma encuentra el propulsor necesario para afrontar el día, por muy largo, duro y lascivo que pueda ser. Además añado que si logras encontrar la parte divertida de tus complejos o errores, la vida todavía será un paseo más bonito para ti. La práctica número 6 se llama escritura. Escoge un cuaderno, por ejemplo, tamaño bolsillo, un Moleskine, un cuaderno tamaño bolsillo de notas y empieza a escribir cosas que has aprendido, fallos que has cometido, cosas que haces por primera vez, momentos que te fascinan, sentimientos por otras personas, inquietudes. Escribes sobre tus objetivos o miedos, realmente cualquier cosa. El hecho de hacer justamente eso, escribir, despejará tu mente. Otra de las prácticas, la séptima, es cambia de sitio. Esto funciona mejor cuando el lugar es al aire libre y no te hacen falta 12 minutos. 2 minutos de sol en la cara son suficientes para mejorar tu estado y hacerte sentir mejor. También funciona con cambios de temperatura, por ejemplo. Práctica 8. Dibujar. Algo que parece que hemos olvidado y que funciona es colorear o rayar con colores. Porque según Huffington Post, nos desestresa. Hay un artículo en Huffington Post sobre dibujar que cuenta que nos desestresa y además quita tensiones y nos hace más creativos. 9. Microsiesta. Claro, ¿cómo iba a faltar algo así, no? He encontrado, no soy un fan de las siestas, ni de las microsiestas ni siquiera, pero he encontrado más potentes las siestas de 10 minutos que aquellas que duran 30 minutos o 1 hora. Lo mejor de esto es que hacerlo en 10 minutos te ofrece maniobrabilidad para hacerlo en casi cualquier lugar. Yo, en mi caso, he llegado a dormir incluso 12 minutos dentro de un armario. Y bueno, seguro que muchos de vosotros habéis dormido en lugares más peculiares o curiosos. La 10ª
La práctica 10 es estiramientos. Cuando estás luchando contra una fecha límite, trabajas muchas horas o has tenido un día pesado, tus músculos se tensan y se entumecen. Eso te resta habilidad para relajarte. Un estiramiento simple y conciso, como tocar tus pies, tumbarte y llevar tus pies detrás de la cabeza, o sentarte y tocar las rodillas con tu cabeza y tus pies con los dedos, te ayudará a trabajar esas áreas tan tensas y facilitar la relajación. Práctica 11. Momento infusión /té. No hace falta decir lo que introducir este hábito te ofrece. No es solo por tomar una infusión o un té que te beneficia, sino por elegir ese momento precisamente cuando más pueda ayudarte a conectar contigo misma o con otras personas. En mi caso, va después de meditar y seguido al terminar los estiramientos que realizo cada mañana. Es como una especie de ritual. No necesitas más de 5 o 12 minutos para el momento infusión o té. Y por último, la última práctica, la práctica 12 para mejorar tu vida después de haberla rediseñado. Practicar tu micropasión. Este es quizá el hábito más abierto, pero posiblemente uno de los más energizantes y realizadores. Si tu pasión es pintar, utiliza 12 minutos al día para garabatear en el lienzo en tu oficina o seguir trabajando en el cuadro que dibujas. Aplicaría esto a escribir, como vimos antes, o tocar tu instrumento favorito, cantar, grabar vídeos, componer música, fotografía o contar chistes. Utilizo el concepto micropasión porque sí es cierto que sería más difícil hacerlo funcionar dentro de otras pasiones como viajar, montar en bici o los idiomas, pero esas pasiones son más duraderas. Yo trato de practicarla todos los días que puedo. Por ejemplo, beber champán. Para mí es sublime porque es mi micropasión y merezco ese placer durante esos 12 minutos. El siguiente paso a partir de aquí para mejorar tu estilo de vida es, imagina que pudieras combinar 2, 3 o 4 más de estos micro hábitos o prácticas en un mismo día. Esto mejoraría tu día todavía más, sin duda. Y además con ello, tu estilo de vida y por consecuente, tu vida. Claro. Espero y deseo que estas 4 estrategias o grandes prácticas que están diseccionadas o desfragmentadas en muchas microprácticas te ayuden a saber cómo mejorar el viaje que recorres. Cómo mejorar el viaje que recorremos. Porque el viaje es largo, aunque la vida es corta, pero es corta, como decía Séneca, vuelvo a citarle, para aquellos que no saben aprovecharla, porque puedes hacer cualquier cosa que te importe. Puedes rediseñar tu vida, puedes rediseñar tu trabajo, tu estilo de vida, tus hábitos, tu forma de pensar, tu forma de actuar, cualquier cosa que te importe. Así que ve ahí fuera y hazlo de una puta vez. Ve y hazlo de una jodida vez. Porque si tú no lo haces, nadie, créeme, nadie lo va a hacer por ti. Esto ha sido Disrupt Yourself by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios.
Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias. Y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.